Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. ¿Alguna vez imaginaron, mis queridas amigas y compañeras de tardes de té, que el galán de galanes, nuestro adorado, apuesto y siempre caballeroso Can Yaman, terminaría envuelto en un escandaloso laberinto de celos con nada más y nada menos que el mismísimo Iker Casillas? Pónganse muy cómodas y preparen su infusión favorita, porque lo que les voy a contar hoy parece sacado de la telenovela más apasionante que hayamos visto jamás. El corazón a veces nos juega unas pasadas que ni los guionistas más ingeniosos podrían inventar, y hoy tenemos una exclusiva que está haciendo temblar los cimientos de la prensa rosa. Es una noticia calentita, confirmada por el portal digital Cuore, del grupo Prensa Ibérica y El Periódico, de la mano de los periodistas Juan Molina y Laura Gómez. Agárrense fuerte porque vienen curvas, romances secretos y una trama de venganza amorosa que nos ha dejado a todas con la boca abierta. Resulta que nuestro queridísimo Can Yaman, ese hombre que nos roba suspiros con solo mirar a la cámara y que siempre está tan enfocado en su duro trabajo, se ha convertido, sin buscarlo ni quererlo, en el protagonista involuntario de los desvelos del ex portero del Real Madrid. Todas sabemos que Can es un hombre que despierta pasiones donde quiera que pise, pero llegar al punto de desatar la envidia y la furia de una leyenda del fútbol internacional es otro nivel. Según las últimas informaciones, en este enrevesado cuarteto amoroso, los encuentros a escondidas, las miradas furtivas y, sobre todo, los celos más profundos y amargos, son los verdaderos protagonistas. Parecía una historia sin sentido al principio, piezas de un rompecabezas que no encajaban de ninguna manera, pero a medida que pasan las horas, la verdad sale a la luz y todo empieza a cobrar un sentido asombroso. Mientras Iker Casillas parecía andar intentando rehacer su vida sentimental tras su mediático pasado, nuestro Can Yaman seguía a lo suyo, trabajando incansablemente y demostrando que es mucho más que un rostro perfecto. Pero, ay, amigas, siempre hay alguien que lo sabe todo y que termina tirando de la manta. La prensa española nos había vendido últimamente una imagen de un Iker renovado, alejado de romances fugaces y supuestamente centrado en algo más serio. Fue la periodista Giovanna González quien, en el programa de televisión Vamos a ver, soltó la bomba de que Iker estaría comenzando una relación formal con la bellísima Irene Esser, ex Miss Venezuela. Nos contaron con lujo de detalles que se habían visto varias veces este año, que había constantes intercambios de me gusta en las redes sociales y que Irene, quien por cierto venía de una larga relación de 3 años con el actor Iván Sánchez, habría dejado todo por los encantos del ex guardameta. Hasta ahí, todo parecía el típico cuento de hadas que nos venden las revistas. Pero la verdadera tormenta, el giro dramático que nadie esperaba y que involucra directamente a nuestro león turco, llegó de la mano del panelista Omar Suárez en ese mismo programa. Omar reveló algo que nos dejó absolutamente sin aliento. Confesó tener en su poder unos audios reveladores, explosivos, de Elisa Hernández, una de las exparejas de Iker Casillas. Y escuchen bien esto, porque Elisa afirma, alto y claro, que ella es la famosa mujer misteriosa, que está viviendo un romance de ensueño con nuestro Can Yaman. Sí, tal como lo oyen. Imaginen a esta mujer, pasando de la vida con el futbolista a dejarse cautivar por la mirada profunda, la sonrisa perfecta y la presencia imponente de nuestro actor favorito. Nosotras, que conocemos de sobra el tremendo encanto de Can, la entendemos perfectamente, ¿verdad? ¿Quién en su sano juicio podría resistirse a un hombre tan atento, varonil y espectacular? Según cuenta la propia Elisa en estos audios que han hecho temblar a los platós de televisión, esta relación con el galán turco ha desatado un ataque de celos monumental, terrible y casi incontrolable en Iker Casillas. La indignación del ex portero sería tal, que Elisa asegura que todo este supuesto y repentino romance de Iker con la ex Miss Venezuela, Irene Esser, no es más que una absoluta farsa. Una auténtica cortina de humo, un burdo montaje, una trampa urdida por un hombre despechado y consumido por la envidia al ver que su exnovia ha encontrado la felicidad absoluta nada menos que en los brazos de Can Yaman. Imagínense la escena en sus mentes, mis queridas amigas.
Iker, tratando desesperadamente de dar celos y aparentar que ha superado el pasado, mientras Elisa disfruta de la galantería y el cariño de nuestro galán, quien cegueramente la trata como a una verdadera reina, con esa caballerosidad que le caracteriza. Es fascinante, y a la vez un poco triste ver cómo el destino entrelaza las vidas de estas celebridades. Por un lado, vemos a un hombre intentando llamar la atención a toda costa, creando romances de portada de revista de la noche a la mañana para ocultar su orgullo profundamente herido. Y por otro lado, tenemos a Khan, siempre discreto con su vida privada, siempre elegante, que sin mover un solo dedo, y solo con ser el mismo, provoca auténticos terremotos emocionales a miles de kilómetros de distancia. La verdad es que, a nuestra edad y con toda la experiencia que tenemos, ya hemos visto muchas cosas en cuestiones de amor, y sabemos reconocer a un hombre herido en su ego a leguas de distancia. Y si ese ego ha sido herido porque te han cambiado por Khan Yaman, bueno, sinceramente, hay que comprender la frustración del pobre hombre. Es que la comparación es simplemente imposible. Nuestro actor no solo tiene un físico que quita el hipo, sino que transmite una nobleza, una pasión y un misterio que cualquier mujer desearía tener a su lado para toda la vida. Seguiremos muy de cerca cada detalle de esta historia, mis compañeras, porque estoy segura de que esto no ha hecho más que empezar. Analizaremos juntas cada mirada, cada nueva publicación en redes sociales, y cada movimiento estratégico de este inesperado cuarteto amoroso. Porque si algo nos apasiona, es compartir estas maravillosas tardes juntas, desgranando los secretos del corazón de aquellos que nos hacen soñar y suspirar desde la pantalla. Así que prepárense, pónganse sus mejores galas para nuestro próximo encuentro, porque la novela de la vida real de nuestro adorado galán favorito apenas está escribiendo sus capítulos más emocionantes y jugosos. ¿Se imaginan a nuestro Khan rodando grandes proyectos, como Sandokan o El Turco, mientras todo este monumental revuelo estalla a su alrededor? Él, con esa elegancia innata, cegueramente sigue centrado en dar lo mejor para nosotras, sus fieles admiradoras, ignorando las rabietas de quienes no saben perder. ¿Qué temple tiene nuestro muchacho? Me pregunto si la afortunada Elisa viajará a visitarlo en secreto a los sets de grabación, esquivando a la curiosa prensa para vivir su romance de película. Nosotras le mandamos 1000 bendiciones a Khan, porque si alguien merece un amor sincero y apasionado, es él. Estén muy atentas, mis amigas, que seguiré siendo su confidente en este enredo. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.